fascina la gente obediente. A tal punto que dice: yo prefiero obediencia antes que sacrificio. Y vemos, cuando estudiamos la historia del pueblo de Dios, cuando estudiamos la historia de Israel, nos vamos a dar cuenta que cada vez que su pueblo obedecía, era prosperado, era bendecido. El Señor estaba siempre con ellos. Pero cuando el pueblo no obedecía, llegaba la maldición a sus vidas, llegaba el estancamiento, llegaba la derrota. El jueves en la noche yo predicaba bajo el tema: ¿por qué hay escasez y mortandad en mi vida? Y muchas veces queremos culpar al diablo, queremos culpar al sistema, al gobierno. Somos tan expertos en querer señalar al otro. Y no se sienta mal, porque esto es un sentimiento, esta es una actitud adámica. Dice la palabra que cuando Adán, ¿verdad?, estaba en el huerto y Eva comió del fruto que Dios le dijo no coma, dice la palabra, y Eva le dio a su esposo que estaba con ella. O sea, el bandido estaba ahí al lado y no le dijo nada, se quedó callado. Porque hay ese sentimiento de dejar que el otro peque para después uno señalarlo. Y cuando Dios lo confrontó, lo primero que le dijo: la mujer que tú me diste. O sea, yo no tuve nada que ver. Oye, pero yo te di las instrucciones a ti, y tú estabas al lado de ella, y tú estabas mirando que ella iba a pecar, y no le dijiste nada. Y así hay personas que ven que el otro va rumbo al matadero y se quedan callados. Y después son tan bárbaros que dicen: yo lo sabía, Dios me lo había revelado. Pero nunca dijeron nada. Y vimos la otra cara de la moneda, que cuando el pueblo de Dios se desviaba a ídolos, levantaba ídolos, el Señor le daba la espalda. Y eso es algo que estamos mirando hoy en día, porque hay personas que no saben en dónde están. Y cuando tú sabes dónde está, tú sabes qué te da eso: posición. Y nadie te mueve. Y cuando sabes dónde está, eso te da la certeza de tu saber hacia dónde te diriges. Y eso te da dirección. Y cuando tú sabes dónde estás y hacia dónde te dirige, eso forja tu carácter. Y no eres movido por ningún corriente. De hecho, cuando tú vas a poner una dirección en tu GPS, el GPS necesita saber en dónde estás, el momento exacto en donde te encuentras, para él direccionarte o redireccionarte. Yo me recuerdo hace años, yo le vendí un GPS, no voy a decir, ¿estamos saliendo en vivo por casualidad? ¿Estamos en vivo? ¿No? ¿O sí? Nadie me saque en vivo. Pero yo quería comprarme, varón, un GPS más grande, y tenía uno que era como de 5 pulgadas. Y yo se lo vendí a un familiar. No vive, al tío de mi esposa ya. Y yo se lo vendí porque quería comprarme el nuevo, uno más grande. Y a los 3 días él me llama y me dice: me vendiste algo que no sirve. Yo, ¿cómo? Me dice: ese aparato no sirve. Digo: ¿cómo que no sirve? Siempre, lo único que hice fue ponerlo en español, y me dice: doble a la derecha, doble a la derecha. Yo: ¿cómo que no sirve? Y dije: vamos a probarlo. Cuando yo llegue del trabajo, yo voy a ir a tu casa y vamos a usarlo, porque está raro, porque yo lo usaba todo el tiempo, le hice todas las actualizaciones, y es una de las marcas más famosas, tiene que funcionar. Cuando yo me monto en el carro, agarro, le digo: espérate, ¿para dónde vamos? Y él me dice: vamos a la tienda. Digo: ¿qué?
¿A cuál tienda? Me dice, ponla ahí, vamos a Walmart. Digo, ok, yo pongo en el GPS y busco Walmart, pongo uno ahí y le doy un botoncito que dice Go. Y el GPS empieza a hablar y dice, en 300 metros doble a la izquierda, en la luz doble a la derecha. Ese hombre se sorprendió y se asustó. Pero el error era que él nunca le ponía dirección. Él se montaba en el carro, lo prendía y empezaba a manejar. Y el GPS se volvía loco porque no sabía dónde iba. No le había puesto una dirección y siempre le decía, doble a la derecha. Y así hay personas dentro de la iglesia doblando a la derecha, constantemente doblando a la derecha, dando vueltas en círculo como el pueblo de Dios, porque no sabe seguir las instrucciones que Él le da, porque no se encuentran y no saben dónde están, doblando a la derecha. Así que, pastores, no se sorprenda cuando veamos a 2 o 3 hermanos dando vuelta a la derecha. Porque muchos no saben dónde están. Cuando me tocó preparar un mensaje, creo que fue hace 1 año y medio, que se llama el piloto automático, empecé a investigar y aprender sobre cómo trabajan los aviones. Y los aviones, por lo general, hoy en día, necesitan muchos instrumentos electrónicos que ayudan a los pilotos. Y por lo general siempre son 2 que vuelan, un piloto y un copiloto. Y el copiloto siempre va leyendo todas las coordenadas hacia dónde se dirige. Y una de las cosas que me causó preocupación después que lo aprendí y cada vez que me montaba en un avión, es que los pilotos constantemente tienen que estar mirando las coordenadas. Porque si ellos avanzan sin mirar las coordenadas, dicen que si ellos se dirigen de Nueva York a Tel Aviv, a la ciudad de Israel, y no miran bien las coordenadas con 1 grado que se muevan a la derecha, terminan en Moscú. Con 1 grado. Son lo mismo cuando yo montaba en el carro y mi esposa le decía, no te metas por ahí. Yo decía, no, por ahí es. Y me perdía. Porque a veces me distraía, porque pensaba que tenía todo fríamente calculado. Y por un pequeño error, que a veces me metía en la salida que no era, terminaba perdiendo 30, 40 minutos de mi tiempo. Y llegaba tarde a mi destino. ¿Por qué? Porque no sabía escuchar. Hay personas que no saben escuchar. Hay personas que no saben seguir las instrucciones. De hecho, hay personas que aún escuchando las instrucciones no las hacen por la rebeldía que está en sus corazones, por la falta de sometimiento, porque no son corregibles, porque no son enseñables, y después se frustran porque no saben dónde están. Y cuando te digo de si sabes o no en dónde estás, no te estoy hablando de un lugar físico. Te estoy hablando de la etapa de tu vida. Te estoy hablando del ministerio que el Señor te entregó. ¿Cuántas personas sentadas dentro de la iglesia y no saben dónde están? No saben hacia dónde se dirigen por los errores que cometen. ¿Sabía usted que el error o el responsable de su atraso, de su escasez, de su estancamiento, no es Satanás, no son los demonios, no son los hermanos, no es el sistema, no es Obrador?
Es usted. Es usted. Muchas veces por nuestra boca, porque declaramos las palabras incorrectas, porque no declaramos vida sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, y después nos sentimos mal cuando el diablo hace y deshace en nuestra casa, porque no cumplimos el patrón dado por Dios. Yo saqué un mensaje que casi me apedrearon, que se llama el feminismo dentro de la iglesia. Yo sabía que no iban a aplaudir las mujeres, no hay problema, porque todo el mundo habla del machismo. ¿Y qué tal del feminismo? De mujeres que se amarran a soga. Aquí se hace lo que yo digo. Dilo. Gloria, hermana, siga diciéndome. Alaba. Anímeme a yo predicar. Profetiza. Que como una sola persona yo predico. A mí me gusta predicar. Predícalo. Y estaba hablando sobre el feminismo en la iglesia. Sobre todos los congresos que se hacen ahora en donde se le dice vamos a empoderar a las mujeres. Y salen esas mujeres de esos congresos como leones, tratando de buscar cómo cazan gatos, cómo cazan ratones. Y llegan a las casas, no cocinan, no lavan, no planchan, no atienden a sus hijos. Y le dicen al esposo, estoy empoderada. Te va a llevar el diablo. Yo sé que quizás no es la prédica, pero es parte de lo que el Señor entendió. Claro que hay machismo dentro de la iglesia, pero también se ha levantado el feminismo. Y hemos aprendido a correr tras las emociones. Y nos hemos convertido, en vez de ser una iglesia que busca la presencia de Dios, en una iglesia almática que le gusta que le alboroten las emociones. Y nos gusta correr por las paredes, guindarnos en las lámparas, hablar en lenguas y vernos espiritual dentro de la iglesia. Pero allá afuera somos unos diablos. Somos piedra de tropiezo. Pero yo sé que aquí no pasa eso. Aquí no. En Mexicali no. Aquí no hay. Eso es allá en la Bojoba. Pero usted tiene que despertar y saber en dónde se encuentra. Amén. Mis queridos hermanos, el evangelio es sencillo, pero nosotros los hemos complicado. Con buscar las revelaciones más profundas y querer desglosar la Biblia entera en 45 minutos, porque somos los más sabios. Y las almas perdiéndose, las familias destruyéndose. Usted tiene que tener convicción de quién es, en dónde está y hacia dónde se dirige. Usted tiene que saber que usted es hijo, que usted es llamado y que usted tiene identidad. Usted no es piñata del diablo, usted no es balón del diablo. Usted es un hijo, una hija de Dios, con una palabra sobre usted. Ya quítese ese espíritu de víctima, de que a usted nadie lo quiere, de que a usted nadie le da la oportunidad, de que usted olvídese de eso y cumpla con su llamado y su propósito. La palabra de Dios nos dice dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? De verdad le hago la pregunta.
Y contéstesela a usted mismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la palabra? A mí los gritos no me impresionan, ni me mueven. Porque como decía José, si yo quiero escuchar gritos, yo me voy para un estadio de fútbol y me voy a ver un partido de México contra Argentina. Y ahí sí se ponen buenos los gritos. O contra Brasil. El grito no es sinónimo de unción. El grito no es sinónimo de que una persona aporta la presencia de Dios. Porque hay personas que se le da el mandato y no lo hacen, no lo cumplen. Están muy lejos de la presencia de Dios. No oran. En mi iglesia, mejor que yo le diga al pastor mío que estoy rebelde, que cualquier cosa, pero que no quiera orar y que no ore. El espiritual se siente. Yo siempre le he dicho, yo te puedo fingir cualquier cosa, yo me puedo vestir de policía y pararme allá afuera y parar a toda la gente y todo el mundo se va a parar. Porque van a creer que soy policía. Me puedo comprar un estetoscopio, ponerme una bata blanca y decir que soy médico y me van a creer que soy médico. Pero la presencia de Dios, esa no se puede fingir. Hay personas que solamente buscan a Dios cuando lo necesitan. Yo escribí tiempo atrás que hay personas que creen que Dios es el genio de la lámpara mágica. Déjame ir a la iglesia, frotar un poquito. Oh Jehová de los ejércitos, Padre Santo de Israel, concédeme 3 deseos. Hay personas que tratan a Dios así. A Dios no le importa ni tus lágrimas, ni tu dolor. A Dios lo que le importa es tu obediencia y que tú creas en lo que Él ha dicho. Eso es lo que le importa al Señor. Amén. Pregúntale al que está al lado, ¿en dónde te encuentras? ¿En dónde te encuentras? ¿Te encuentras en la temporada que estás tapando los pozos? ¿O la temporada que lo está destapando? En el capítulo 26 de Génesis leemos la historia de Isaac, que se encontró en una temporada en donde había Dios es experto en crear situaciones difíciles para enseñarte a depender de Él, para enseñarte a que esperes en Él y para enseñarte que Él es Dios. Lee la Biblia. Todas las ocasiones que el Señor destapó hambruna para enseñarle a su pueblo y a sus hijos. Y en este capítulo habla de la historia de Isaac y dice la palabra que se desprendió, se destapó una hambruna como nunca antes había sucedido. Y Isaac quería moverse. Como muchos hermanitos cuando le pisan el pie en una iglesia dicen, me voy de la iglesia. Y quería moverse para Egipto y Dios le salió al encuentro y le dijo, no te muevas, porque aquí voy a bendecirte. Y dice la palabra que fue bendecido al 100 por 1. En un lugar en donde había hambre, en donde había muerte, en donde había sequedad, fue bendecido y prosperado. Porque atendió a la palabra de Dios. Y dice la palabra que en un momento se dio cuenta de que su padre había abierto pozos. Y empezó a buscar los pozos para destaparlos. Y se dio cuenta que los filisteos lo habían llenado de escombro, de basura, de tierra. Porque eso es lo que hace el enemigo. Taparte los pozos. Y hay personas que tienen el pozo de la oración tapada. Porque no oran. Se han dejado llenar los pozos de las imposibilidades, de las palabras, de las preocupaciones, del afán de la vida. Y tienen el pozo de la oración que está supuesto a fluir, un manantial de agua viva tapado.
Hay personas que tienen el pozo de la adoración tapado. Y son tan bárbaros que se creen especiales. Y los adoradores aquí en el altar dando todo, adorando a Dios, exaltando al Señor, y ellos mascando chicle, metido en Facebook, metido en YouTube, metido en todos lados, menos en la oración, porque tienen los pozos de la adoración tapados. Aplauda para yo no mirarlo como sospechoso. Tapan los pozos con orgullo, con prepotencia, con celos, con envidia. Este es el tiempo de destapar los pozos. Este es el tiempo de saber en dónde te encuentras espiritualmente, de saber quién eres. Sí, pastor, la palabra dice en Romanos 8:28 que aquellos que aman a Dios y aquellos que fueron llamados conforme a su propósito, todas las cosas obran para bien. No hagas su voluntad para que tú veas que vas a trabajar en un trabajo ganándote 10,000 pesos al mes y no te va a alcanzar para pagar las cosas, y te vas a convertir en un esclavo del sistema. Porque estás enfocado en las cosas incorrectas. Y ya para terminar y orar por usted, la palabra de Dios en el libro de Lucas nos habla sobre 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y habla la historia que el hijo pródigo, por ser joven e ignorante, muchas veces la Biblia asocia la juventud con ignorancia, con falta de conocimiento. Y dice la palabra que este joven, falto de conocimiento, se le acercó a su padre y le dijo: dame mi herencia ahora. Yo no quiero esperar a que tú te mueras, yo la quiero ahora, right now. Y dice el papá: no hay problema, y le dio su herencia. Y dice la palabra que este joven se fue a vivir su vida. Se fue para el gabacho, como dicen muchos. Y era fiesta y fiesta. Pero llegó un momento que se le acabó todo y se destapó una hambruna. Y dice la palabra que hubo hambre en ese lugar.